crecí en una familia católica que tenía los valores muy claros en todos los sentidos. De hecho, para Semana Santa siempre procuraban mantener como una, una cierta santidad frente a esos días, porque para ellos le hacía sentido y yo lo veía y decía, wow, es un día importante. A medida iba creciendo, siempre iba conociendo a Dios mediante los valores, a un Dios moral, se podría decir. Cuando llegué a los 16 años, tuve este encuentro con Cristo, en donde a través de unos amigos con los cuales nos juntábamos a hacer música, rap, ellos empezaron a ir a la iglesia y conocieron a un chico que les empezó a hablar de Cristo. Y como yo no frecuentaba muchas veces su casa, me perdí de ese encuentro que tuvieron ellos. Hasta que un día me los topé y me dijeron, hermano, tienes que vivir lo que nosotros vivimos, de verdad, es algo que te va a cambiar la vida. Y decía, ya, pero ¿qué onda? Hablen, ven tal día a nuestra casa, etc. Va a venir un amigo y él nos viene a conversar y todo. Y yo, ya vamos. Me acuerdo que fui ese día y estaba este chico y les empezó a hablar de Cristo, de la Biblia. En ese momento como que me aburrió un poco, para ser súper honesto. Y mientras ellos estaban ahí metidos escuchando lo que este chico le hablaba, yo bajaba a jugar PlayStation con los hermanos y subía de nuevo a escuchar un poco y bajaba porque habían ciertas cosas que me llamaban la atención. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando este chico estaba hablando, habló sobre el perdón. Y una de las cosas que marcó mi vida fue algo que para mí en ese momento no tenía lógica alguna. Y es que era que a veces había que pedir perdón aunque no tuviéramos la culpa. Y eso me quedó dando vuelta todo el día en la casa. Llegué a mi casa y pensaba, de hecho, como yo siempre solía escribir mucho en el ámbito de rap, lo escribí también en una canción, sin entender en profundidad lo que eso significaba. Luego de eso, este chico empezó a frecuentar mucho más la casa de mis amigos y cada vez que nos juntábamos a grabar, él estaba. Hasta que un día los chicos me dijeron, hermano, ¿queréis ir a la iglesia? Y me acuerdo muy bien que fue el 20 de febrero del 2006, cuando pisé por primera vez una iglesia cristiana, en donde me presentaron a este Cristo que no había conocido. No era un Cristo que me venía a decir cómo vivir, sino que me hizo entender lo que Él vino a hacer, para que por consecuencia yo viva conforme a la respuesta de lo que Él vino a hacer. Y recuerdo que llegué ese día a 20 de febrero. ¿Por qué me acuerdo tanto de ese día? Porque el 20 de febrero fue justo mi cumpleaños. Me acuerdo que antes de ir a la iglesia, este joven que les iba a predicar a mis amigos, estábamos en la sala de un living y me hizo hacer la confesión de fe. No te voy a decir, oh, sentí algo heavy, no. Luego de eso, llegamos a la iglesia. No tenía la motivación quizás correcta al momento de que estaba asistiendo a la iglesia. Simplemente lo hacía porque mis amigos iban. Acepté a Cristo, lo conocí y empecé a conocer cómo vivían otros a Cristo. Y por consecuencia yo también quise empezar a vivir porque el ambiente me generaba ese cambio. Tenía que ser parte de todo eso. Yo hacía música secular y cuando conocí al Señor, al tiro cambiaron mis letras. Y en ese momento podría decir que conocía a Cristo, pero como me lo presentaron y todavía no tenía un encuentro personal con Cristo al 100%. Empecé a frecuentar las reuniones de jóvenes, las reuniones de generales, etcétera, y me fui introduciendo en este mundo cristiano, eh, sin tener todavía el conocimiento pleno de lo que Cristo había venido a hacer. Luego de los años, por distintas situaciones e inmadurez, me aparté de la iglesia, porque mis fundamentos no estaban claros. No podría decir que Cristo era el centro de mi vida cuando solamente me dediqué a vivir una vida cristiana común y corriente. Simplemente decía ser cristiano, tenía fe, sí, creía mucho, porque el ambiente me ayudó a creer, me ayudó a generar ese tipo de fe. Por distintas situaciones me aparté de la iglesia por inmadurez. Vi muchas cosas que a la larga no me gustaron, pero no tenía la madurez suficiente como para procesarla. Justo mi padre entró en una enfermedad terminal, más conocida como el cáncer. Para mí fue un golpe duro y eso me ayudó a poner mi fe en Cristo, aunque Él lo iba a hacer.
Él iba a sanar a mi padre. Recuerdo que cuando mi padre enfermó, y mi familia, como católica, buscaban poner su fe en distintas cosas. Y yo siempre chocaba un poquitito con las formas, porque yo sabía que el único que podía hacer algo por mi padre era Dios. No había ninguna otra fórmula, ni un curandero, ni ninguna otra cosa que pudiera traer sanidad a mi padre. Yo crecí en una familia muy humilde, como toda clase media, acogotado con las deudas, viviendo enfermedades, situaciones, problemas familiares, etc. Siempre vi a mi padre esforzándose, trabajando, pero cuando él enfermó, él ya no podía trabajar más y aún así lo veía esforzándose de día y noche. Y me acuerdo muy bien que cuando conocí realmente al Señor, fue cuando pude ver la fe de mi padre, depositarla en Cristo, a pesar de su enfermedad, a pesar de lo que estaba pasando. Él llegó al hospital en una de esas tantas visitas al hospital, de las cuales pasaba días, semanas. Eh, Él me dice: hijo, tuve un encuentro con el Señor. Y yo contento, porque dije: wow, se sumó a la familia de la fe. Y me acuerdo de mi papá, fumaba mucho, era una persona que era adicta al tema del tabaco, a todo el tema del alcohol. Y, y recuerdo bien que me dijo: fue en una sala donde yo sentí el temor de Dios. Me dijo: sentí que lo que estaba haciendo no me estaba haciendo bien. Sentí realmente que si lo seguía haciendo me iba a morir. Pero no de una muerte física, sino una muerte espiritual. Y me acuerdo que ese día el Señor cambió mi vida, me dijo mi papá. Recuerdo que él fue muy radical, él dejó todas las cosas. Y en ese momento yo empecé a ver la fe de él a pesar de su enfermedad. Y me sumé inconscientemente a, a esa fe. O sea, empecé a ver cómo Dios empezó a trabajar en su fe. Y por consecuencia yo también empecé a creer mucho más, me empecé a aferrar mucho a la fe, porque quería que Dios hiciera algo. Nunca había experimentado algo sobrenatural en mi vida que yo dije: esta es la instancia. Recuerdo muy bien que vivíamos, como lo decía, con mi padre, que pasábamos dándole comida a los abuelitos de la calle. Teníamos muchos testimonios de personas que recibían al Señor, que nos llamaban, gente de la calle, que en ese tiempo habían teléfonos públicos, y nos llamaban para saber cuándo les íbamos a ver, que les gustaba compartir con nosotros. Empecé a vivir un evangelio en las calles, ayudando a las demás personas. Resulta que pasó el tiempo y pese a que estuvimos orando, ayunando, utilizamos distintos medios llenos de fe, mi papá llegó el día en que falleció. El Señor le dio un tiempo de mejoría en donde él estuvo súper bien en cuanto a su salud, en donde el tiempo que tuvo sirvió al Señor. Me acuerdo que nosotros salíamos a las calles a visitar a gente de afuera y, y mi padre siempre decía: esto es lo que yo quiero, esto es lo que se necesita para ser cristiano, es venir a ayudar a la gente de afuera, es mostrar a la iglesia acá afuera. Él siempre me decía eso. Estaba muy motivado porque quería ponerle inclusive al auto donde nos acompañaba, que él era el que manejaba, nosotros éramos muy chicos, que quería ponerle como soldados de Cristo. Y me acuerdo muy bien de eso. Y ver su fe depositada en el Evangelio, a pesar de sus dificultades, me hizo ver de que Cristo era real, de que Cristo podía cambiar, de que Cristo era mucho más real que esta vida misma. Porque mi padre, a pesar de estar luchando con el dolor, luchando con las quimioterapias, con la morfina, etc., él pudo depositar su fe y seguir creyendo en este Dios invisible que le trajo paz en los momentos de dificultad. Ahí fue que yo podría decir que fortaleció mi fe, que empezó a fortalecer, a creer, a tener un encuentro mucho más tangible con este Cristo que viene a restaurar. Pero como les dije anteriormente, mi padre falleció y tú dirás: pucha, a lo mejor no tuviste tanta fe. Una de las cosas que el Señor me dijo en el tiempo, que me entregó una palabra muy, muy certera que está en Isaías, que dice: la gente buena muere y nadie dice nada, y no entienden de que Dios las libra de un mal mayor. Esa fue la palabra en la cual yo hallé consuelo, y que el Señor me habló directamente y me dijo: no es que yo ya haya quitado la vida a tu padre,
sino que le di una nueva vida, que es conmigo. Y entender eso es sumamente importante, porque a veces nosotros de manera egoísta queremos que las personas se queden en esta tierra y los aferramos. Eh, los, los aferramos y ignoramos completamente la vida que Cristo vino a traernos, una vida eterna, una vida sin dolor. Y yo siempre oré por mejoría, siempre oré porque el Señor pudiera restaurar su salud. Y me acuerdo que la noche antes de que él falleciera, mi papá me dice: hijo, necesito que ores por mí, no me siento bien. Y fue la primera noche en donde yo oré entregándole al Señor y le dije: Señor, si tú lo vas a sanar en tu presencia, que así sea. Y recuerdo bien que esa noche yo me fui a la casa de un amigo, porque yo me quedaba la semana con él, porque mi mamá trabajaba. Yo me quedaba la semana con él cuidándolo, y de hecho tenía licencia en el trabajo. Y yo me quedaba cuidándolo, y el fin de semana mi mamá se quedaba con él y yo descansaba el fin de semana un poquitito, porque la labor era muy difícil. La gente que ha cuidado personas enfermas o que ha tenido situación de estar en cama 100%, es difícil, es muy cansador. Y me acuerdo que ese fin de semana, día viernes, yo viajo a la casa de mi amigo, me quedo, y en la madrugada, o sea, en la mañana del día siguiente, mi mamá me llama llorando que mi papá había fallecido. Después de haber orado en la noche, al otro día el Señor se lo había llevado. Sentí mucha paz, porque entendía que el Señor lo tiene ya en esa vida eterna, que a la final nos vamos a reencontrar. Mi papá falleció creyendo en el Cristo que nos va a resucitar en cuerpos incorruptibles. Luego de eso pasé muchos procesos. Conocí a mi esposa. El Señor fue tan sabio y tan hermoso, porque para mí mi padre era una persona fundamental, era un pilar fundamental. Pero el Señor no quita algo sin añadir otra cosa. Y en este caso, Él sabía que mi padre iba a irse de este mundo. Añadió a mi esposa, sin siquiera estar casados en ese momento. Mi esposa alcanzó a conocer a mi padre. Un año después me casé con ella. Ella fue la que vivió ese proceso duro, del cual me ayudó a madurar, la verdad, porque en ese tiempo yo estaba alejado de la iglesia, yo no quería nada de la iglesia, porque, como les dije delante, tenía cierta inmadurez en procesar algunas cosas de las cuales pasaban. Mi encuentro con el Señor pasó de manera progresiva. No fue algo como que marcó mi vida y llegó, sino que fue un momento en donde empecé a encontrarlo por medio de la oración. Fue algo progresivo, en donde empecé a buscarlo, hasta que empecé a sentir su voz por medio de lo que leía en la palabra, y empecé a escuchar los susurros del Espíritu Santo. Y uno se da cuenta de eso, porque ya no son pensamientos de uno, sino que son palabras que, cuando tú las escuchas y obedeces a esas palabras, repentinamente se hace realidad en esta realidad. Y me acuerdo que en esas idas en la escuela nocturna, haciendo tercero y cuarto medio, el Espíritu Santo me susurra al oído. Iba escuchando música cristiana y el Espíritu Santo me susurra al oído mientras iba en el colectivo. Me acuerdo que el colectivero, el chofer, se pasó del lugar que tenía que ir a dejarme. Era muy típico. Y como yo estaba tan conectado con el Señor, el Espíritu Santo, le digo al Espíritu Santo: ya, Señor, ¿qué queréis que le hable? Si por algo pasó esto, ¿quieres que le hable algo? ¿Necesita que ore por él, etcétera? Y el Espíritu Santo me dice: no, tú no vas a hablar nada, no vas a decir nada, el que te va a hablar va a ser él. Y con esas dudas que uno tiene de repente cuando es la voz del Espíritu, y en eso escucho al chofer hablando con su esposa de Dios. Resulta que el hombre era cristiano, y yo no sabía, no tenía idea, porque yo iba puesto con los audífonos. Y en ese momento él corta la llamada con su esposa, y yo le pregunto: ¿usted es cristiano? Y él me dice: sí, soy pastor. Y yo le digo: wow, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me dijo esto, esto, otro. Y él quedó así como en blanco y dijo: wow, qué heavy, me dijo. Y a medida que íbamos conversando, el Espíritu Santo empezó a poner palabras sobre su boca, en donde el Señor le dijo: el Señor te va a llevar en un ámbito profético, en el cual vas a estar sensible a su voz, y vas a ser un profeta para las iglesias, para una voz del Señor para la iglesia.
Y yo en ese tiempo, les digo la verdad, no sabía lo que era un profeta, no tenía idea. Era muy, muy inculto en el ámbito teológico y de la palabra, no sabía nada. Y yo dije, ok, bacán. Y resulta que me bajo del colectivo, me deja, me despide el hombre. Y yo me voy orando, le digo, ¿sabes qué, Señor? No tengo idea. Yo siempre pensé que el ministerio que tú tenías era algo evangelístico, pero profeta no tengo idea qué es eso. Y yo dije, pero si lo que tú acabas de decirme a través de él es verdad, por favor, muéstramelo en tu palabra. Entonces, llego a la escuela nocturna, a mi sala, le cuento a mi amigo lo que pasó, oramos y le dije, lo primero que abra en la Biblia va a ser. Y lo gracioso es que lo hice igual cuando uno saca un pancito de vida, no sé, abre la primera página que te sale en la Biblia. Y aparece 1 Corintios 13 cuando habla del don profético. Yo no lo entendía, no sabía lo que era el don de profecía, no sabía lo que significaba. Hasta mucho tiempo después que el Señor me fue edificando en ese aspecto. Resulta que luego de eso, yo, como les dije antes, estaba lejos de la iglesia. Me acuerdo que en uno de esos momentos de ocio, cuando descansaba después del trabajo, estaba en una plaza con un amigo y se acerca una mujer eh, y de la nada, la verdad es que ni la conocía, llega y me dice, levántate y deja de perder el tiempo porque el Señor tiene grandes cosas contigo. Tú vas a ser encargado de llevar a una juventud a los pies de Cristo y tienes que levantarte, ya no pierdas más el tiempo. Y ella se fue y me dijo, eso es lo que tengo que decirte del Señor. Y se fue, tranquila. Y yo quedé plop, en blanco y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo sabe que era cristiano? ¿Cómo? O sea, que era cristiano. En ese momento yo estaba como prácticamente viviendo una vida muy tibia en los caminos del Señor. Y la verdad es que eso rompió mi cabeza. Yo dije, ¿cómo es posible que ella sepa lo que yo era cristiano? Y eso siempre me dio vuelta. Resulta que después, con el tiempo, el Señor siguió hablándome por medio de distintas personas. A medida de este proceso, yo siempre seguía haciendo música. Nunca dejé de hacer música. Pero, de hecho, fue un tiempo en donde yo me aparté del Señor tratando de hacer música secular, no explícita, sino tratando de hablar de amor para poder llegar a los lugares, a discotecas, etcétera, llevando la palabra a esos lugares. Y les digo la verdad, no resulta, porque a las finales el ambiente termina llevándote. Yo me aparté del Señor en ese tiempo. Ahí yo podría decir que me aparté literalmente. Y tenía muy claro quién era el Señor. Cada situación que vivía me hacía pensar en Él. Cada vez que estaba pisando fondo, metiéndome en lugares que no correspondía, siempre sentía esa sensación de que este no es mi lugar, este no es mi lugar. Y recuerdo que cada vez que yo, no sé, iba, como se dice, a carretear, salía con amigos, tenía a mi mejor amigo, como les dije delante. Él siempre, yo llegaba a las 6 de la mañana, él salía de su trabajo a las 7 de la mañana, se iba a mi casa y yo, como llegaba a las 6 de la mañana durmiendo, etcétera, él se ponía a los pies de mi cama y se ponía a orar por mí. Fue uno de los actos que puedo decir que tuvieron respuesta el día de mañana, lo cual admiraba mucho. En ese momento no lo entendía, decía, ay, qué loco este, ¿por qué hace eso? Pero luego lo entendía y era un acto que admiraba mucho, el corazón y la pasión que él tenía por Dios y que se dolía. Y era un enviado del Señor porque le hacía doler lo que el Señor sentía por mí en ese momento, viendo que me estaba perdiendo en medio de todas esas cosas. Ustedes dirán, después de todos estos encuentros que tuve con el Señor, ¿por qué te alejaste del Señor? ¿Por qué te viste involucrado en tantas cosas? Hasta el día de hoy también me lo pregunto. Era una persona muy, muy influenciable en todos los aspectos. Y el Señor tenía que moldearme. Tenía que llegar un momento en que yo dijera, este es mi límite, ya no quiero más. Y me acuerdo que llegó un punto en donde ya no me sentía vacío de todas las cosas que hacía. Caí en cosas que antes de conocer al Señor nunca en mi vida había caído, y en ese tiempo caí en cosas que me sorprendía. Me desconocí completamente de la persona que era. Y recuerdo muy bien que llegó un momento en donde le dije a mi amigo, a mi mejor amigo, el que venía siempre a orar por mí, le dije, hermano, ya
no puedo más. Yo tengo que volver al Señor. Ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. No quiero seguir haciendo la música que estoy haciendo. Quiero entregarme al Señor de nuevo. Necesito desconectarme de todo. Me acuerdo que mi amigo se iba a una conferencia allá en Bogotá, Colombia. Y yo le dije, hermano, quiero ir donde tú vayas a ir. No tengo el dinero, no tengo nada, le dije, pero quiero ir. Y me dijo, ya hermano, no te preocupes, vamos a ir. Voy a juntar el dinero, etc. Me acuerdo que no tenía el dinero, era joven, estaba lleno de deuda, no tenía una educación financiera, nada, era un cero a la izquierda literal, no tenía una esperanza en mí mismo. Y el Señor hasta en eso se preocupó y me regalaron los pasajes para irme a Colombia. Y ahí fue un momento en donde pude reconectarme con el Señor. Fue una iglesia allá en Bogotá, Colombia, que se llama Avivamiento, en donde la verdad fue un tiempo en donde me conecté con Dios. El ver la pasión de cómo adoraban al Espíritu Santo a ellos me hizo volver a ese primer amor que había dejado de lado por estar metidos en mis propios deseos, queriendo satisfacer todo lo que yo quería. Y ahí fue un momento en donde comencé a vaciarme y volví a retomar los caminos de Cristo. Fue en ese entonces cuando conocí a mi esposa y ella tuvo mucha fe, porque yo tenía esta banda secular. Y ella cuando me conoció, le dijo al Señor, Señor, si esta persona es para mí, es la que tú tienes para mí, por favor que se salga de todo lo que tenga que ver con el mundo secular. Ella sabía que yo estaba en esa banda todavía. Al otro día yo la llamé y le dije, te tengo que contar algo muy importante, pero mañana te lo voy a tener que contar porque mañana lo voy a hacer. Me dijo, ya, dale todo el asunto. Resulta que llegué, y yo justo ese día que ella oró, ese día yo fui y decidí dar término a la banda que teníamos, que hacíamos música secular, etc. Porque yo ya quería entregarme 100% al Señor. De vuelta de Colombia, hablé con ellos, les dije, chiquillos, yo ya voy a entregarme al Señor, voy a empezar a adorar al Señor, ya no quiero nada que ver con esto. Los chiquillos me entendieron. Resulta que le cuento a mi esposa que la banda se disolvió, que ahora estoy 100% puesto para el Señor. Y ella me confiesa, me dice, wow, esto es confirmación. Digo, ¿por qué? No, después te lo voy a contar, me dijo. Dije, ya, pero cuéntame. No, después te lo voy a contar. Después del tiempo ella me lo confiesa, me dice, cuando yo oré por ti, por la persona que el Señor tenía para mí, lloré y le pedí a un hombre que estuviera 100% en el Señor y que dejara todo lo que no tenga que ver con Él. Y cuando tú me contaste lo que pasó, esa fue la respuesta para que yo darme cuenta de que tú eras la persona con la cual tenía que enlazar mi vida. Resulta que nos casamos, conocimos al Señor y empezamos una aventura juntos. Desde ese punto, de verdad, se los digo, desde que conocí a mi esposa, puedo decir que comenzó mi verdadero ministerio. Comenzó mi ministerio familiar, en donde mi esposa era parte de lo que yo hacía y yo era parte de lo que ella hacía. Volviendo al tema profético, llevándolo como a unos años atrás, llegamos a una reunión de oración con unos amigos que nos invitaron. Estábamos pasando por un tiempo muy, muy difícil como matrimonio, en el cual llegamos a un punto en donde nos sentíamos como estáticos, como que ya no sabíamos qué hacer. Queríamos seguir avanzando en el Señor, pero no sabíamos qué herramientas tomar para poder seguir creciendo en Él. Teníamos claridad en muchos ámbitos, pero resulta que llegamos a esa reunión y el Señor usó a una persona que oró por nosotros en esa reunión. Nosotros llegamos tarde a esa reunión de oración. No teníamos cero expectativas, simplemente era como ya, vamos, lo mismo de siempre. Estábamos viviendo un cristianismo en piloto automático. Esa persona que en ese momento no lo conocíamos, nos dice, oye, ¿ustedes son nuevos? Sí, le dijimos, ya, vengan para acá, vamos a orar por ustedes. Y comenzaron a orar y el Señor empezó a revelar todas las cosas que quería hacer con nosotros. El Señor le reveló a mi esposa que tenía un ministerio profético. El Señor empezó a revelarnos cosas en cuanto a la música. Empezó a recordar promesas que Él ni siquiera nos conocía. No tenía idea de que yo cantaba, no tenía idea que yo era músico, compositor, etc. Y el Señor empezó a
a poner esas palabras y nos dijo, viene un tiempo de refrigerio para sus vidas. Y nosotros no lo entendíamos. De verdad les digo, nosotros éramos cristianos, pero estábamos desconectados de la iglesia, de Cristo. Conocíamos a Cristo, pero no a su iglesia. No sabíamos lo que estaba pasando. Y en ese entonces fue cuando empezamos a entender cuál era el llamado que tenía Cristo con nosotros. Y ahí fue que comenzamos a comprender que el llamado era a edificar la iglesia, a prepararla y a hacer reino en esta tierra por medio de los dones y el ministerio que el Señor puso en nosotros. Fue ahí que comprendimos que teníamos que ser reino en nuestra iglesia y que debíamos edificarla y que debíamos crecer en comunidad. Ahí comprendí el verdadero propósito de la iglesia. Esa iglesia que te forma, que quizás no es perfecta, pero que te forma y que te ayuda a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. De ahí que empezamos a experimentar en cuanto al don profético. El Señor empezó a mostrarnos muchas cosas y entendimos que el don profético no era algo que se basaba en declarar y en decretar cosas, sino que en declarar de que hay un Cristo que viene y que quiere invadir cada una de las vidas. Está en declarar lo que la palabra dice. Y nosotros tenemos que ser la voz profética de este tiempo, que está declarando lo que la Biblia dice y lo que Cristo quiere manifestar a través de la Escritura. Fue ahí en donde comprendimos de que la música tiene que ver con lo profético, porque tenemos que declarar lo que la Biblia dice por cualquier medio, por cualquier medio. Y en este caso el Señor nos entregó la música, por el cual el Señor también hizo parte a mi esposa de todo esto. Como músico uno es reacio porque mi esposa nunca tuvo que ver con la música en sí. Entonces uno dice, pucha, ¿qué vas a ver? ¿Qué le voy a pedir opinión? Más que una opinión, oye, ¿te gusta esta canción? Como auditora, pero como persona que escucha. Pero llegó un momento en donde el Espíritu Santo me dijo, no, quiero que la incluyas en todo, absolutamente en todo. ¿Pero cómo? Si ella a lo mejor no escribe canciones, no hace canciones. Me dijo, no, quiero que la incluya. El Señor, y yo voy a ponerlo en lo que va a hacer. Y desde ese momento yo empecé a decirle a mi esposa, necesito que me ayudes con esto. Necesito saber qué podemos hablar, qué podemos escribir. Me acuerdo que una de las canciones que hice cuando ya empezamos a fortalecer el ministerio fue una que se llama Regreso a tu corazón, que si puedes escucharla, de verdad, una de las canciones que es muy especial porque fue en la que primera vez mi esposa se involucra de lleno, en donde me entregó cada palabra y cada versículo y cada escritura que hacíamos en esa canción nació del Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la estábamos escribiendo, después nos dábamos cuenta que íbamos a la Escritura y nos dábamos cuenta que todo lo que estábamos escribiendo era revelación del Espíritu porque estaba en la Escritura y nosotros nunca lo habíamos leído. Habían partes de la palabra que uno había ignorado y mientras estábamos escribiéndola, el Espíritu Santo nos iba revelando y después íbamos a la Biblia. Y la Biblia decía literal lo que estábamos escribiendo. Y eso nos llenaba mucho el corazón. Empezamos a entender y a vivir el ministerio en conjunto. Y les puedo decir que la mejor experiencia que he tenido a lo largo de mi vida fue desde el momento en que me casé. Ahí comenzó mi ministerio. Y siempre dicen que hay decisiones muy, muy importantes en la vida. Una es cuando aceptamos al Señor y la otra es cuando decidimos con quién casarnos. Y creo que el Señor en ese sentido no se equivocó. Hoy en día estamos participando en nuestra iglesia Adonai, en la cual amamos mucho, la cual nos ha ayudado a formarnos, en la cual nuestros pastores han depositado su confianza en nosotros, participando activamente en los servicios. Soy parte del Ministerio de Alabanza con un equipo hermoso que lo único que quiere es honrar a Cristo. Y lo único que deseamos hoy en día es preparar su reino en esta tierra para cuando Él venga y podamos juntos adorar el nombre de Cristo en coinonía. ¿Cómo podemos discernir si una canción realmente apunta a Cristo o si solo busca entretener sin llevar a un encuentro con Dios? Yo creo que una canción que te lleve a los pies de Cristo es razón suficiente para decir esto es de Dios y no me lleva al artista. No sé si me explico. Que la canción no busque exaltar a la persona que lo canta, sino a quien le está cantando a la persona. Eh, cada vez que escucho una canción que me lleva a postrarme delante de la presencia del Señor, es una canción que yo digo, wow, necesito escucharla otra vez porque quiero estar, quiero estar en la presencia de Dios. Yo creo que toda canción que nos lleve a Cristo principalmente, a postrarnos, a buscar a Él, por sobre la persona que lo canta, es razón suficiente para decir,
es una canción del Espíritu. Jeremías 14:14 habla de profetas que profetizan mentira en el nombre de Dios. Hoy en día muchos buscan solo palabras de prosperidad y éxito. ¿Cómo crees que podemos volver a un mensaje que realmente refleje la verdad del Evangelio? La única forma de volver al mensaje que refleje la verdad del Evangelio es volviendo a la Escritura. Mediante el Espíritu Santo dice la palabra que Él nos revela todas las cosas. Y cuando nos metemos a la Escritura y empezamos a verlo con el lente de Cristo, empezamos a ver a Cristo desde Génesis a Apocalipsis, y empezamos a entender que todo lo que pasó de manera cronológica tenía un propósito, y era exaltar al Hijo, para que por medio del Hijo todos nosotros podamos encontrarnos con Él. Creo que la manera eficaz de volver a la raíz del Evangelio es volviendo a la Escritura, volviendo a leer, a impactarnos, a conmovernos con lo que ahí está escrito y con lo que Cristo hizo. Creo que es la única forma. Y también a través de la Escritura, volviendo a la intimidad con el Padre, acercándonos a su realidad, despojándonos de todo lo ficticio que hemos creado, con el fin de entretenernos, con el fin de distraernos. La intimidad es la puerta que nos transporta a la realidad de Dios. Es donde cada vez que cerramos la puerta, el Señor está ahí. Y debemos ser conscientes de eso. Creo que la escritura y la oración son las herramientas suficientes para volver a la base del Evangelio. Volver a predicar con temor lo que Cristo hizo y que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos hacer que la generación actual se enamore de la Biblia y no solo de experiencias emocionales dentro de la iglesia? Wow, mira, mi experiencia, como les dije anteriormente, mi encuentro con el Señor fue algo progresivo. Sucedió mientras lo iba conociendo. Y eso se dio netamente cuando decidía cada día buscarlo. Aunque haya fallado, siempre me ponía meta. Decía, voy a orar todos los días tantos minutos. Cuando fallaba, volvía. No importa, voy a hacerlo otra vez. A veces flaqueaba. ¿Cómo te das cuenta cuando es una emoción, cuando es una realidad? La emoción dura una semana, un mes, pero la realidad es cuando te obligas por mediante el Espíritu a no hacer lo que la carne dice, sino que hacer lo que la palabra dice. Ahí es que te vuelves obediente, porque la emoción muchas veces vamos a depender de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Pero cuando llevamos la palabra a una obediencia continua, siendo perseverantes, ya no importa cómo nos sentimos, no importa cómo estemos. Queremos obedecer porque hemos conocido una verdad de la cual queremos volver todos los días, o una realidad en la cual la presencia de Dios se manifiesta, a lo mejor no en sensaciones emocionales, sino en una realidad que transforma nuestra mente y nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos enamorarnos de las Escrituras y hallar la profecía de Cristo en cada una de sus escritos? Es mediante la intimidad, la búsqueda correcta de la presencia del Señor, no pidiéndole por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos, sino volcando nuestra intimidad a la persona de Cristo, diciendo, Señor, te necesito. Señor, quiero que tú seas mi centro en todas las cosas. Y por qué no también decir, Señor, ¿cómo te sientes tú conmigo? ¿Qué ves en mí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué deseas hacer en mí? Señor, siento envidia, siento altivez, no me gusta esta sensación de egocentrismo que estoy sintiendo. O Señor, quizás estoy luchando con la pornografía, no me gusta sentirme así. Creo que muchas de las cosas las cuales hemos perdido en la intimidad es cuando hemos perdido la falta de honestidad. Creemos que Dios nos va a mirar con recelo o nos va a correr el rostro cuando nosotros le reconozcamos nuestro pecado. Al contrario, Él lo único que va a hacer, nos va a abrazar, nos va a decir cada paso a la vez. Cada día tiene su propio afán. Creo que la única forma de enamorarnos de las Escrituras es enamorándonos de Él primeramente, para después tomar las Escrituras y entender de que lo que está escrito son palabras de Él. Y eso realmente a mí cambió mi perspectiva, no tan solo a mí, a mi esposa, a mi familia. Ha hecho que cada palabra de la Escritura tenga un peso, no solo un valor histórico, sino un peso espiritual tremendo en nuestra vida que ha cambiado nuestra mente y nuestra forma de pensar.
¿Cómo diferencias entre el esfuerzo necesario para avanzar en la vida y el afán que nos roba la paz? A veces nos vemos involucrados en tantas actividades y nos volvemos personas muy, muy proactivas y creemos que la satisfacción está en encontrar, en hacer cosas para Dios y que el Evangelio se trata de hacer cosas para Dios. Y una de las cosas que escuché de mi pastor hace un tiempo, que dijo que el llamado no está en, oye, yo tengo un llamado para mi vida, en ir y a la nación, etcétera. No, el primer llamado es a estar con Jesús. Y todo lo que nazca de esa intimidad con Cristo es lo que debemos hacer. O sea, no podemos ponernos a hacer cosas sin antes conocer al que vamos a servir, en este caso a Cristo. Una palabra que siempre me ha marcado mucho es la de Marta y María. En el contexto cultural entendemos de que lo que estaba haciendo María era incorrecto. O sea, las mujeres, no era bien visto que las mujeres se quedaran con los invitados, sino que ellas debían estar sirviendo. Y Marta, cuando le dice a Jesús, oye, ¿no te molesta que mi hermana esté ahí y no me ayude? Marta estaba haciendo un reclamo justo en el contexto cultural y María estaba haciendo una actitud sumamente radical. Y Jesús, ¿qué le dijo? Marta, Marta, estás atareada, estás afanada. María eligió la mejor parte y nadie se la va a arrebatar. Creemos que Él va a ver nuestro servicio como parte de una adoración, cuando Él lo único que Él espera de nosotros es estar con Él, es dejar un ratito de lado lo que estamos haciendo y vivir aferrados a Él, para que luego de estar con Él, todo lo que hagamos sea de un corazón que estuvo con Él para servir correctamente. Y alguien dijo por ahí, creo que leí, que dijo que debemos tener las manos de Marta, pero con el corazón de María. Nuestro corazón siempre tiene que estar conectado en Cristo y lo que hagamos debe nacer de esa relación. ¿Cómo podemos despertar espiritualmente en un mundo que nos adormece constantemente con distracciones y superficialidad? Es siendo radicales, apartándonos de todo lo que nos puede distraer y dándole tiempo al Señor. Sé que puede sonar muy simplista decir, no, hay que buscar al Señor y la única forma de despertar. Es que es verdad, esa es la realidad. Si podemos medir el tiempo que pasamos en las redes sociales o haciendo cualquier otra cosa que no es estar en la presencia del Señor y lo ponemos en una balanza, claramente siempre la balanza va a apuntar más a nuestras distracciones que a la presencia del Señor. Entonces Cabana vino a ser una palabra que me vino a tomar conciencia de quién es Dios y quién está conmigo cada vez que oro y quién está con nosotros ahora cuando estamos haciendo todo esto. Es reconocer que el Dios que creó todas las cosas quiso morar en nosotros y que podría ser la persona más ocupada del mundo, pero que todos los días anhela un encuentro con nosotros. Y si nosotros no estamos respondiendo a ese llamado, es porque muchas veces estamos distraídos. Y si queremos ser realmente personas intencionales, despiertos y ver el poder de Dios manifestarse en su iglesia, debemos ser radicales y sacrificar todo aquello que nos distrae. ¿Qué has visto en la juventud de hoy que te impresione, ya sea positiva o negativamente? Lo positivo que he visto en la juventud de hoy es que están hambrientos. Lo negativo es que buscan saciar esa hambre en cosas superficiales. Buscan generar una vida ficticia por medio de las redes sociales o todo eso. Lo positivo es que hay un hambre, que si somos capaces de poder ofrecer ese alimento consistente que es Cristo mismo, el agua que si bebemos nunca más tendremos sed, podremos tener una generación saciada de Cristo que está dispuesta a darlo todo por Él. ¿Qué impacto has visto que tiene la música cristiana en comparación con la música secular en la vida de los jóvenes? Si lo ponemos en perspectiva, ambas son sumamente influenciables en cierto punto. La música secular empieza a abrir puertas a nuestra imaginación. Hoy en día escuchamos música que generalmente, o sea, que literalmente es pornografía audible, de lo cual abre puertas a nuestra imaginación y sobre todo jóvenes menores de edad que empiezan a fantasear con
con todo este mundo que lastimosamente trae hipersexualiza todo lo que se te pone por delante. Busca satisfacer los placeres de nuestra carne, etc. Sin embargo, la música cristiana busca conectarte con una realidad mucho más importante, de la cual Dios tomó todo lo que hoy día vemos, fue hecho de lo que no veíamos. Entonces, ambas son en cierto punto influenciables, pero en cierto aspecto la música cristiana tiene un poder del cual nos ayuda a conectarnos con Dios de una manera diferente, pero no es el fin en sí. La música nunca debe ser el fin en sí, sino un medio para conectarnos con Dios. Hay una lucha entre estas dos tendencias, la música secular y la música cristiana, pero puedo ver de que los cristianos disfrutamos mucho más la música, y puedo decirlo, lo disfrutamos mucho más porque entendemos a quién le estamos cantando, comprendemos. Sin embargo, la música secular uno la disfruta entre comillas, pero en realidad basándose en los deseos que hay en nosotros. O sea, es algo sumamente egoísta que produce la música secular, porque solamente produce satisfacernos lo que nosotros queremos. Produce sentimientos que lastimosamente destruyen a todo aquel que lo escuchan. Yo soy un convencido de que la música secular, si no tiene un contenido correcto, termina desvirtuando tu vida y termina generando en ti actitudes que no corresponden. Y yo creo que es peligrosa. La música cristiana te puede ayudar a crecer espiritualmente en todos los ámbitos. Hay una canción muy especial, que es la primera canción que es del disco, que se llama Moriah. Hace alusión al monte, o sea, donde se encontraba el monte en donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Es una canción que el Señor le dio a mi esposa, la idea se la dio a mi esposa, ella es la autora intelectual de esa canción, la cual me dijo: deberías hacer una canción basada en la historia de Abraham, muriendo a tus sueños y a tus deseos, poniéndolos delante de la presencia del Señor y sacrificarlos para decirle: Señor, tú eres lo más importante. Esa canción nació de eso. De hecho, la escribimos con un grupo de amigos, y esa canción, el coro habla de que Dios ya proveyó el cordero, que nosotros solo tenemos que obedecer, tenemos que avanzar mientras recogemos la leña para su altar. Él ya proveyó todo lo necesario. No necesito encontrar mi deleite en lo que hago, no necesito encontrar mi deleite en la satisfacción de los placeres de este mundo, no necesito encontrar mi deleite inclusive en la música, sino solo en Él. Si entiendo de que el Cordero es todo lo que necesito, que es Cristo, lo demás va a ser algo que voy a hacer con la intención correcta, que es deleitarme en Cristo por medio de las herramientas que Él me ha dado. Hoy en día la música forma parte del medio para adorar al Señor, pero no el fin. Ya no busco lo que antes buscaba, y les soy súper honesto. Antiguamente buscaba el reconocimiento por medio de lo que hacía y satisfacerme por medio de lo que hacía. Pero hoy día busco la sonrisa de Cristo por medio de lo que hago. Busco que Él me mire con agrado y me diga: siervo fiel.